Hola, ¿qué tal? Espero que te encuentres muy bien el día de hoy. Bueno, me imagino que alguna vez en la vida te has preguntado ¿qué es el neorrealismo? Bueno, a continuación yo te voy a explicar qué es el neorrealismo. Bueno, pero para eso necesito que me prestes toda la atención para que entiendas muy bien el tema, es decir, sobre el neorrealismo. Tú te preguntarás ¿qué es el neorrealismo? El neorrealismo es una corriente de la filosofía del siglo XX. Sus principales representantes son More y Russell, en el primer periodo de su actividad. En el neorrealismo se afirmaba que ni todas las entidades son mentales ni son dependientes del mismo, es decir, no conocidas. A continuación te voy a hablar un poco sobre algunos de los representantes más importantes del neorrealismo. Bueno, tenemos a Bertrand Arthur William Russell, que nació en el año 1872 y falleció en el año 1970. Fue un filósofo, matemático, lógico y escritor británico. Bueno, también tenemos a Samuel Alexander, que nació en el año 1859 y falleció en el año 1938. Él fue un filósofo británico que nació en Australia. Por último, pero no menos importante, tenemos a Alfred North Whitehead, que nació en el año 1861 y falleció en el año 1947. Él fue un matemático y un filósofo inglés. Me imagino que te estarás preguntando, ¿cuáles son las características del neorrealismo? El neorrealismo representa la vida de cada día, un intercambio entre relato y documental. El neorrealismo destaca el análisis y la crítica de los hechos, abierta a la crueldad o a la indiferencia de la autoridad constituida. En el neorrealismo, la improvisación era indispensable, ya que para describir la realidad había que entender su dinámica. Ahora te voy a hablar un poco sobre la relación que hay entre el neorrealismo y el idealismo, todo esto con el fin de obtener conocimientos sobre la relación que tenían entre ellos. El fenómeno, sin embargo, no alcanza las dimensiones del movimiento idealista del primer tercio de aquel siglo, y después el pensamiento occidental del siglo XX se mueve mayoritariamente dentro de las coordenadas. Bueno, espero haberme dado a entender y espero les haya gustado el video. Gracias por ver. ¿Qué es el neopositivismo? Es un movimiento filosófico que surgió en el siglo XX, creado por un grupo de filósofos que formaron el llamado Círculo de Viena. Su fundador alemán, Maurice Strunz, fue el encargado de la cátedra de la filosofía de la ciencia deductiva de la Universidad de Viena en 1922. Se basa en que todo hecho filosófico debe ser comprobado por la ciencia. Características de neopositivismo. Cientificista. Los procedimientos de las ciencias experimentales son los únicos válidos. Empirista. Todo conocimiento científico se basa en la experiencia válida. Naturalista. Niega la realidad de cualquier ente no experimentable empíricamente. Uno de sus más grandes precursores fue Ernst Mach, que fue un físico y filósofo austriaco. Gracias a sus ideas empiristas, inspiró el desarrollo y formación del neopositivismo al Círculo de Viena. Lamentablemente, tras el peligro ascenso del nazismo en Alemania y en Australia, muchos de los miembros del círculo emigraron a los Estados Unidos y al Reino Unido. Pero la disolución final del círculo llegó tras la muerte de Maurice Strunz en 1936, tras ser asesinado por uno de sus estudiantes de un balazo.
Aún así, todo lo que hizo el círculo y el neopositivismo con su ideología, conocimiento y legado, siguen siendo tema de debate e investigación. El vitalismo. El vitalismo es una de las corrientes contemporáneas que rompen los marcos generales de la filosofía moderna. Aparecen ideas que no pretenden comprender la realidad. 1. El ser, la materia son residuos del movimiento. 2. El mundo no es una máquina, sino vida en acción. 3. Se admite el irracionalismo dando mucha importancia a la experiencia concreta. 4. Existe la realidad objetiva que es diferente del sujeto. 5. Se concibe la multiplicidad de los seres concretos y el valor de la persona humana. Henri Bergson. Este filósofo francés combate el materialismo. Afirma que la inteligencia no alcanza a captar la verdadera realidad. Distingue dos vías de conocimiento. La ciencia natural. Se basa en el pensamiento intelectual. Los conceptos de la inteligencia solidifican la realidad y la instrumentalizan. La filosofía. Es una visión simple que no divide ni une, sino que vive la realidad en su simplicidad y cambio que no se puede medir. Los principales conceptos son: duración real. El yo no es algo rígido, sino que fluye. Su esencia es la duración real. Impulso vital. El fundamento de la duración real es el impulso vital, que no es una sustancia hecha, sino una fuerza que anima a todo el universo. Dios. Bergson aplica el nombre de Dios al impulso vital originario y creador. No se identifica con algo hecho y acabado, sino con la vida que no cesa de crear. Hola, en este día vamos a ver un video sobre la filosofía. El tema principal que vamos a tratar será el pragmatismo. Bueno, vamos a hacer una pequeña introducción al tema. Primeramente tenemos que entender qué es el pragmatismo. El pragmatismo es una postura epistemológica en la cual la verdad es aquella que nos resulta provechosa y útil para la vida. Al enfrentarnos con la realidad, debemos encontrar una manera de orientarnos, de situarnos y alcanzar un fin. Para ello, debemos ser prácticos y adoptar la verdad que nos sea útil. Para que algo sea verdadero, debe plasmarse bajo la forma de una actividad práctica, es decir, toda realidad puede ser juzgada como verdadera de acuerdo con sus efectos prácticos. El pensamiento pragmatista se enmarca dentro de las filosofías de la vida, en donde la vida humana es el valor primero. Por lo tanto, la verdad es lo útil y lo conveniente al hombre. Para Sara Barrena, el pragmatismo tiene que ver con lo práctico, en el sentido de lo que es experimental o capaz de ser probado en la acción. Este da prioridad a la acción sobre la doctrina y a la experiencia sobre los primeros principios prefijados. Para el pragmatismo, el significado y la verdad pueden ser definidos con la acción. El filósofo William James es considerado el padre del pragmatismo. Él menciona que el hombre es incapaz de captar la esencia íntima de las cosas. La razón humana es incapaz de resolver los enigmas metafísicos, y entonces fija su atención en los resultados prácticos. Además, introduce un nuevo concepto de la verdad. La verdad es útil y fomenta la vida. A continuación, un ejemplo. Cuando un partido político hace un pacto con otro partido político de ideología muy distinta a la suya para aprobar una ley concreta,
Ambos partidos renuncian a sus ideales porque creen que la ley es necesaria para su país.